Hola a todos, mi nombre es Carlos Silva Vaca. Soy médico especialista en endocrinología, diabetes y nutrición. Bienvenidos a Cita Médica, un espacio creado para la divulgación de información útil para nuestros pacientes. Episodio a episodio, compartiremos con los mejores especialistas en distintos campos de la medicina, siempre con la esperanza de modificar las condiciones sociales y ambientales para favorecer su impacto en la salud individual y colectiva, haciendo énfasis en los factores de riesgo y las acciones que se pudiesen tomar para prevenir la aparición de enfermedades o atenuar su impacto. Empecemos. Hola Michael, bienvenido nuevamente a nuestro podcast Cita Médica. Para mí es un placer conversar y compartir este espacio contigo. Para quienes nos escuchan y no sepan de quién hablo, se trata del Dr. Michael Palacios. Él es especialista en neurología, titulado en Madrid, en España, en el Hospital Gregorio Marañón. Allí se recibió como médico especialista, también hizo un máster en epilepsia y tiene también un experto universitario en neurozonología. Bueno, Dr. Palacios, hoy vamos a tocar un tema importantísimo: los trastornos neurológicos asociados a enfermedades endocrinológicas. Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí, poder compartir un momento, hacer un poquito de ciencia, hablar un poco sobre las complicaciones que pueden tener pacientes que tienen enfermedades de tu especialidad o de la mía, y sobre todo informar un poco a quienes nos escuchan y quienes nos ven, para que aprendan un poquito más de estas patologías, sepan cómo reconocerlas, tal vez en qué momento buscar el médico especialista o algunas recomendaciones sobre tratamiento, etc. Los trastornos hormonales, los trastornos endocrinológicos, a veces pueden manifestarse como trastornos que pueden llegar a impactar la vida e incluso ponerla en riesgo, la vida de un paciente. Por eso es imprescindible tener a un neurólogo junto a nosotros que puede identificar estos síntomas, estos signos, porque muchos de estos signos y síntomas neurológicos de enfermedades hormonales pueden llegar a ser reversibles y puede también llegar a tratarse la causa, no solamente la consecuencia. En mi especialidad, uno de los problemas más frecuentes es el hipotiroidismo, cuando la tiroides funciona menos. 1 de cada 10 personas en este país tiene alguna enfermedad de la tiroides, y de cada 10 personas con enfermedades de la tiroides, 9 tienen hipotiroidismo, cuando la tiroides funciona menos. Respecto a esta enfermedad, ¿cuáles son los síntomas neurológicos, la clínica neurológica, que con más frecuencia nos encontramos en este perfil de pacientes, doctor? Bueno, antes de hablar un poquito sobre el tema tiroides y síntomas neurológicos, sí quiero hacer hincapié en algo que decías antes, en esa relación entre la sintomatología neurológica y los trastornos endocrinos, porque en muchas ocasiones los síntomas neurológicos pueden ser la primera manifestación de estos trastornos. Y el paciente muchas veces llega al diagnóstico en base a un síntoma o signo neurológico que presentó y por el cual se hizo la investigación y se descubrió, mira, tiene una alteración de la tiroides. Y ahora hablando ya un poquito con el tema del hipotiroidismo, tomando en consideración todas las funciones que tiene la glándula tiroides, tiene un impacto muy importante sobre el funcionamiento normal del sistema nervioso, tanto el sistema nervioso central como periférico. Entonces tenemos una amplia variedad de manifestaciones neurológicas en pacientes con hipotiroidismo, sobre todo en pacientes con hipotiroidismo de larga data, hipotiroidismo severo, pero también es cierto que se pueden presentar incluso en pacientes de reciente diagnóstico o incluso en hipotiroidismos subclínicos. Entre ellas, probablemente las más frecuentes sean las alteraciones psiquiátricas y cognitivas. Los pacientes con hipotiroidismo desarrollan alteraciones del estado de ánimo, sobre todo de síntomas depresivos. Esta es una de esas que yo me refería que se pueden presentar incluso en pacientes con hipotiroidismo subclínico, pero también pueden presentar otro tipo de trastornos de la esfera psiquiátrica, como psicosis, por ejemplo, que también podría presentarse, y los síntomas cognitivos que son bastante frecuentes. Los pacientes, como tú lo decías, en estos casos la hormona tiroidea funciona menos. Eso quiere decir que el cerebro va más lento en general. Y ese es el motivo por el que estos pacientes pueden presentar alteraciones de toda la esfera cognitiva. Lo más frecuente y lo más temprano es la memoria, pero también se puede ver afectada las funciones ejecutivas, la atención,
la capacidad de cálculo, velocidad de procesamiento de información y otro tipo de esferas cognitivas que van a hacer que este paciente muchas veces consulte por tengo fallos de memoria, cognitivamente estoy peor, pues tengo un Alzheimer, y al final cuando hacemos el estudio, porque siempre una de las cosas que descartamos son causas como esta que pueden ser tratables, encontramos el trastorno tiroideo. Otra manifestación importante es la neuropatía. La neuropatía periférica y la miopatía, es decir, la afectación de los músculos, también es otra manifestación frecuente en los pacientes con hipotiroidismo. Lo importante de reconocerlas o de buscarlas cuando tenemos estas manifestaciones es lo que tú decías, la reversibilidad. Es decir, al tratarse el trastorno tiroideo, se puede llegar a recuperar la función perdida de la estructura afectada. ¿Qué es esto de la neuropatía periférica? Porque cuando yo rotaba en neurología en mis primeros años de especialidad, sobre todo en el primer año, siempre buscaban los neurólogos enseñarnos la hiporreflexia osteotendinosa, es decir, que los reflejos pues, se evoquen de manera más difícil, por así decirlo. Esta neuropatía periférica, ¿por qué se llama así? ¿Qué es esto? ¿Y es reversible también con una identificación temprana y con el tratamiento? ¿Hay alguna característica especial que nos diga o es común a otros tipos de neuropatías periféricas? La neuropatía periférica hace referencia a una afectación de los nervios periféricos. Recordemos que el sistema nervioso va desde el cerebro, pasando por el tronco del encéfalo, luego la médula espinal, y de la médula espinal se desprenden las raíces nerviosas y los nervios, que son los que llegan a las partes más distales, a los brazos, las manos, los pies, etc. Entonces son esos nervios periféricos los que se afectan en los pacientes con hipotiroidismo y con otras alteraciones endocrinas como la diabetes también. ¿Qué suele presentar el paciente? Pues puede presentar debilidad muscular, sensación a veces de torpeza, dificultad para abrir frascos, porque este tipo de patologías, como son metabólicas, suelen afectar sobre todo las partes más distales, las manos y los pies, y es lo que suele notar debilidad del paciente. También a veces dificultad para caminar, alteraciones de la sensibilidad, el paciente siente adormecida o acorchada los pies, las manos, pueden notar hormigueos, y muchas veces inestabilidad al momento de caminar, y luego asocia otros signos como el que tú acabas de comentar, la alteración de los reflejos osteotendinosos, alteraciones en el balance muscular, en la exploración sensitiva, etc. Como es una alteración metabólica, habitualmente al tratarse la causa, en este caso pues el trastorno tiroideo, puede haber reversibilidad, es decir, el paciente puede recuperar la función perdida o por lo menos frenar la progresión de la neuropatía. Por eso es importante identificarla. Y mientras más temprano, más probabilidad, entiendo, de que pueda ser reversible. Girando en 180 grados, en la enfermedad opuesta, el hipertiroidismo, cuando la tiroides produce demasiadas hormonas tiroideas, es decir, su función es excesiva, ¿qué manifestaciones neurológicas comunes podemos ver en este sentido, Michael? Pues aquí pasa más o menos lo mismo. Tenemos una gama muy amplia de alteraciones que podemos encontrar. Dentro de las más frecuentes, probablemente el temblor, ¿sí? Es una de las manifestaciones más frecuentes del hipertiroidismo. El paciente puede presentar en estadios muy avanzados o cuando tiene un hipertiroidismo severo, incluso crisis epilépticas. Y luego, entre medias, pasa pues, por una gama de síntomas como neuropatías periféricas que también se pueden ver en el hipertiroidismo, que no diferencian mucho clínicamente de las del hipotiroidismo y otros trastornos metabólicos. Podemos encontrar también en pacientes con ciertos tipos de hipertiroidismo, como el de la enfermedad de Graves, alteraciones asociadas directamente al componente inmunológico de la enfermedad de Graves. Pueden asociar en gran frecuencia miastenia gravis. También puede haber orbitopatía, es decir, afectación de las estructuras que están en la órbita. La órbita es la estructura donde descansan los globos oculares, los ojos, y aquí podemos tener alteración de los músculos, de la grasa que se encuentra en la órbita y hacer que el paciente pierda visión o tenga una alteración en la movilidad de los ojos. Generalmente, la enfermedad de Graves, hipertiroidismo de causa autoinmune, por anticuerpos que tratan de parecerse a la TSH, para quienes nos escuchan, a la hormona que estimula la tiroides, y la tiroides empieza a producir demasiada hormona. Mujeres jóvenes, usualmente, que característicamente se produce en este grupo de edad, y en estas mujeres puede haber palpitaciones, puede haber también caída excesiva de cabello, pérdida de peso involuntaria e incluso diarrea. Ahora, hay más enfermedades en la tiroides, por ejemplo, enfermedades estructurales. Una de ellas, el bocio, tiroides aumentada de tamaño. Otra de ellas, los nódulos tiroideos. Dependiendo del tamaño del bocio, de la localización de los nódulos tiroideos, ya sabemos que pueden haber lesiones de nervios
que se encuentran en la vecindad de esta glándula, como por ejemplo, los nervios laringeos recurrentes. ¿Qué le puede pasar a los nervios laringeos recurrentes? Sobre todo en las cirugías o tras las cirugías o en el cáncer de tiroides, particularmente cuando es muy agresivo. En este caso, dependiendo del tamaño, como tú decías, del crecimiento de la glándula, puede haber manifestaciones compresivas que pueden pasar desde la afectación de los nervios laringeos y producir disfonía, es decir, lo que todos hemos tenido cuando hemos estado acatarrados, en los que la voz se escucha mucho menos intensa, pero también puede tener otro tipo de manifestaciones un poco más severas como disfagia. ¿Qué es la disfagia? La disfagia es la dificultad para tragar, para deglutir líquidos sólidos, que en caso de bocios muy grandes se puede presentar también. Y luego, pues, esas alteraciones iatrogénicas que llamamos nosotros después de la cirugía también son bastante frecuentes. El tema de la sección o cortar los nervios durante la cirugía es algo que se ve con cierta frecuencia y puede producir lo mismo, una disfonía o incluso afonía en el paciente. Hoy que estamos en un tono chill, un tono un poco más relajado para hablar, para quienes nos siguen en Spotify, en las redes sociales, en el YouTube. En nuestras especialidades hay un campo particularmente que compartimos en común, que es la neuroendocrinología. Las enfermedades de la glándula hipófisis. La hipófisis tiene dos partes, dos lóbulos, bueno, muchas más partes, pero principalmente dos lóbulos que producen hormonas. La parte anterior, el lóbulo anterior, la adenohipófisis, y la parte posterior, el lóbulo posterior, la neurohipófisis. En la adenohipófisis se producen muchas hormonas. Esta hipófisis, esta pituitaria, es considerada el centro de control maestro glandular del cuerpo humano. Ahora, más allá de que cuando esta gran glándula crece de tamaño por tumores benignos y puede causar defectos campimétricos, que ya nos dirás qué es esto y por qué motivo, qué estructuras nerviosas se lesionan, puede causar también problemas por exceso de estas hormonas, como por ejemplo la acromegalia, donde también suele haber muchos trastornos neurológicos, sobre todo neuropatías periféricas también, una enfermedad de la neurohipófisis que se llama CADH, cuando se produce de manera inadecuada una hormona llamada antidiurética, y también hay manifestaciones neurológicas. Otra enfermedad también que tenemos en lo contrario, donde hay una enfermedad que se llama diabetes insípida, generalmente de causa central, pero también de causa nefrogénica. Y entonces, en estas enfermedades, ¿qué relación tiene la glándula hipófisis con un neurólogo? Bueno, primero tenemos que dejar claro dónde está la glándula hipófisis, que probablemente sea gran parte de la relación que tiene y la causa de muchas de sus manifestaciones. La glándula está en la base del cráneo, es decir, en todo el centro del cráneo, y cerca de allí pasan muchísimas estructuras. Probablemente la más cercana y la que más manifestaciones da, y muchas veces la manifestación más temida, son unas estructuras relacionadas con la vía visual. Recordemos que de los ojos nacen los nervios ópticos, que son los que van a llevar la información hacia el cerebro, hacia la corteza occipital, que es la que se encarga de la parte visual, pero entre medias pasa por una serie de estructuras. Una de ellas se llama quiasma óptico, y este quiasma es el sitio donde las fibras que van de un ojo pasan al lado contrario. Ese punto está inmediatamente cercano a la hipófisis. Entonces, en el momento en el que la hipófisis crece, ese sitio se comprime. Y ahí es que produce lo que tú hablabas, los defectos campimétricos, que corresponden a alteraciones en nuestro campo de la visión. En este caso dan un tipo de defecto campimétrico muy particular, es lo que llamamos hemianopsia heterónima bitemporal, ese es el nombre técnico que usamos, que quiere decir que el paciente pierde la visión de los campos laterales. El paciente ve como si vieran un túnel. Todo lo que se encuentra hacia afuera lo pierde. Entonces el campo de visión se ve reducido. Y en algunos casos en los que progresa este tipo de alteraciones, el paciente puede incluso llegar a perder la visión casi por completo, porque si la hipófisis crece demasiado y se comprime por completo, la pérdida de visión puede ser muy importante. Otra manifestación frecuente, y probablemente por lo que muchos de los pacientes consultan y luego en el estudio se descubre, es la cefalea. El dolor de cabeza, sobre todo en caso de macroadenomas, cuando crecen mucho. ¿Tiene alguna característica especial? Perdona que te interrumpe, esta cefalea. ¿O es una cefalea un poco anodina que no nos dice mucho? Es una cefalea un poco anodina, no tiene ninguna característica muy específica, por ejemplo, como las migrañas o alguna de este estilo. Tal vez lo que tiene que
llamarnos un poco la atención a nosotros, sobre todo como médicos, es que es una cefalea que se va instaurando progresivamente, que tal vez puede ir, conforme va creciendo el tumor, puede ir creciendo también en intensidad, que no suele responder tan bien a los analgésicos, pero luego no tiene ninguna otra característica así muy particular. Pero esa muchas veces es la causa por la que el paciente va, a nosotros algo no nos cuadra o algún dato nos llama la atención, sobre todo si a la exploración encontramos ya algún defecto campimétrico, aunque sea muy leve, pedimos el estudio y pues ahí podemos encontrar alteración hipofisiaria. Y respecto a la secreción de estas hormonas, de la antidiurética en particular, este CADH y este diabetes insípida, lo contrario, ¿por qué los pacientes en estas enfermedades, vamos, para quienes nos escuchan, se pueden presentar con convulsiones, pueden presentarse también con pérdidas del nivel de conciencia? ¿Cuál es el mediador? ¿Qué Claro. hay que conecte esta hormona? Vamos, porque tú y yo ya sabemos la función, pero quizás quienes nos escuchan dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué en la hipófisis y de repente convulsiona si no hay ninguna masa, no hay un tumor, no hay nada ahí? Claro. Ahí realmente el mecanismo es indirecto, por así decirlo. Recordemos que el mecanismo de estas hormonas pasa por regular la absorción de agua y de ciertos electrolitos. Entonces, habitualmente lo que hace que las alteraciones de esta hormona hagan que el paciente presente clínica neurológica es la alteración hidroelectrolítica. El paciente puede presentar alteraciones del sodio, alteraciones de otros electrolitos, que son los que al final producen alteración de nivel de conciencia, pueden producir alteración de los nervios periféricos, de los músculos, crisis epilépticas, etc. Efectivamente, el sodio bajo, la hiponatremia en la CADH, en el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética y la hipernatremia, deshidratación, en el caso de la diabetes insípida. La diabetes mellitus, la diabetes mellitus, como se pronuncia en otros lados, es una enfermedad que por sí misma merece un capítulo especial. Pero, ¿qué nos puedes contar de los hallazgos neurológicos más insignes, más importantes de esta enfermedad? Ahí tenemos que hacer hincapié primero en una cosa que la voy a mencionar también por un tema de información a la comunidad. Y es que si bien las alteraciones neurológicas que veíamos en la diabetes, habitualmente estábamos acostumbrados a verlos en gente muy mayor, que llevaba ya mucho tiempo de evolución, cada vez estamos teniendo pacientes diabéticos más jóvenes. Entonces, eso hace... Lastimosamente, sí. Eso hace que si antes veíamos una neuropatía, que vamos a hablar un poquito de ella, en un paciente de 70, 65 años, pues ahora estamos viendo con 50, 45, ¿sí? Dentro de las manifestaciones neurológicas más insignes, probablemente la neuropatía periférica, esa de la que hablábamos hace rato, en la que se afectan los nervios periféricos que van a las manos y los pies, sea probablemente la más frecuente. De hecho, la diabetes mellitus es la causa más frecuente de neuropatía periférica a nivel global y se caracteriza sobre todo por alteración sensitiva, más que debilidad muscular, alteración sensitiva e inestabilidad al momento de caminar, con una distribución que llamamos nosotros en guante y calcetín, es decir, afecta las manos y los pies. Y probablemente sea esa la más frecuente, pero luego las alteraciones de la glucemia pueden dar unas manifestaciones muy diversas. Por ejemplo, pueden dar ciertos tipos de trastornos del movimiento como la corea, que son movimientos involuntarios de las extremidades. Y obviamente, pues lo que ya todos conocemos, que es un factor de riesgo vascular muy importante para el desarrollo de ictus. Y también se ha visto que en pacientes con deterioros cognitivos o demencias degenerativas, pues tipo Alzheimer, por ejemplo, dificulta más el control de la enfermedad o favorece más a la progresión de la misma cuando tenemos un paciente diabético mal controlado. Justamente para quienes nos escuchan, esto es prevenible. Es decir, un buen control de la enfermedad y los factores de riesgos asociados nos ayudan a disminuir el riesgo, la probabilidad de aparición de las complicaciones asociadas a la diabetes mellitus, como la neuropatía diabética, la neuropatía periférica, y también los trastornos cognitivos. Ya que tocas este tema, y hemos tocado un poco de esto también brevemente cuando hablamos del hipotiroidismo y su relación con las alteraciones cognitivas, recientemente los tailandeses sacaron un estudio en Neurology que fue revisado por la American Thyroid Association, la Asociación Americana de Tiroides, que puso en relación aparente, relación o asociación o relación de asociación, no es necesariamente causalidad. En pacientes de 65 años con antecedentes de hipotiroidismo sin tratar, como que tuviesen mayor asociación de riesgo con probabilidad de 81% más de riesgo versus los que no tenían este antecedente. Ahora, este estudio tiene sus limitaciones, por supuesto. Se llama
a la idea de que se realicen más estudios para confirmar esta asociación, pero yo hablo un poco más desde el punto de vista de la práctica clínica. ¿Crees tú que existe en realidad una asociación entre demencia como tal, que ahora nos cuentas qué es y por qué cuesta tanto esta palabra en la población general y en la boca de nosotros, los médicos de otras especialidades, si es correcto usar este término, si es peyorativo o si es que genera miedo? Pero ¿crees que existe en realidad esta asociación? Porque esto está todavía en debate, más allá del efecto transitorio de la disminución del enlentecimiento psicomotor y todo esto que me has comentado. Pero parece haber que hay un ovillo por el que tirar y probablemente estudiarlo más a profundidad para buscar esta asociación. Ok, ahí primero hablando un poco de demencia. Es verdad que es un término muy estigmatizado a día de hoy. Siempre se ha tenido a reservar ese término para pacientes que están en una situación clínica muy mala, que ya son completamente dependientes, que ya no se acuerdan de ningún familiar, que están postrados en una cama. Habitualmente se lo había dejado para esos pacientes y siempre se ha quedado con ese estigma de que el paciente que tiene demencia es un paciente que está en una situación clínica pésima. Siempre se intentó utilizar el término de deterioro cognitivo como para usar un término para pacientes que están en una situación clínica mejor, pero realmente a día de hoy no está aceptado el uso de los dos como sinónimos. Es decir, demencia y deterioro cognitivo son lo mismo. No debemos tener miedo ni recelo en utilizar el término demencia en un paciente que ya ha empezado a alterar sus funciones cognitivas, por ejemplo, por una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, por una demencia vascular, etc. Dentro de estos, pues, obviamente, la causa más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, es la demencia degenerativa más frecuente que tenemos. Justamente, vamos a ver, antes de que nos cuentes un poco más de la enfermedad de Alzheimer, antes de que nos cuentes un poco más, Gerald nos va a ayudar proyectando un video para, desde el punto de vista humano, un poco las estadísticas. Nos vamos a tomar un poco de un reportaje de Televisa que nos va a mostrar un poco acerca de esta enfermedad. Gerald, si nos ayudas un poco proyectando el video. En 3 décadas, aumentará hasta 3 veces el número de personas en el mundo con demencia. Así lo advirtieron investigadores en un estudio publicado en The Lancet Public Health. En 2019, había cerca de 57 millones de habitantes con demencia. Pero para 2050, más de 153 millones de personas vivirán este padecimiento. El estudio, encabezado por el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, advierte que serán principalmente los habitantes de países latinoamericanos con las mayores tasas de demencia. La investigación, que analiza datos de 195 países, detalla que este aumento se debe en gran medida al envejecimiento de la población, pero sobre todo a un estilo de vida poco saludable, así como a altas tasas de tabaquismo, obesidad y diabetes. De acuerdo con el estudio, los países latinoamericanos que tendrán el mayor incremento en la prevalencia de la demencia son los de Centroamérica y varios sudamericanos. El que encabeza la lista es Nicaragua, seguido por Guatemala y Perú. Además, las mujeres son más propensas a padecer demencia, con un 70% más casos que los hombres. La demencia es ya la 7ª causa de muerte en todo el mundo, pero puede ser prevenible. Arely Melo, al aire con Paola. Excelente. Cuéntanos un poco tus impresiones respecto a este dato alarmante de que vamos a tener muchos más pacientes con demencia. Y bueno, había visto pintado Nicaragua y otros países de Centroamérica y Sudamérica, pero Ecuador, ¿cómo está el escenario en Ecuador? Bueno, la verdad es que el video, si lo vemos, muestra estadísticas bastante poco esperanzadoras. Es verdad que cada vez la población vive más, tenemos acceso a más medicamentos, a nuevos tratamientos, eso mejora la expectativa de vida, pero claro, al tener una población más envejecida, pues tenemos más riesgo de ciertas enfermedades degenerativas cuyas probabilidades de presentarse aumentan con la edad. Entre ellas, pues la demencia. El otro problema es algo que mencionaba en el video que me pareció súper interesante. El tema de los factores de riesgo vascular, que cada vez tenemos poblaciones con más diabetes, con más obesidad, con más hipertensión. Nosotros hicimos aquí ya fue antes de que yo me fuera a España, un estudio por medio de la Universidad Católica con una profesora de neurología, etcétera, donde cogimos 2 grupos de pacientes, pacientes sin deterioro cognitivo conocido, o sea, sin demencia conocida, diabéticos versus no diabéticos, hicimos test neuropsicológicos y al final encontramos un poco lo que hablaban aquí, los pacientes que no tenían demencia, pero que tenían diabetes, tenían
peores resultados de función cognitiva que aquellos pacientes que no la tenían. Entonces, eso nos hace pensar que si tenemos una población cada vez con más frecuencia de diabetes, de hipertensión, de obesidad, probablemente tengamos también en ese sentido un aumento de los datos en cuanto a demencia y, como también hemos visto en otros estudios, dificultad para poder tratarla o una peor evolución de la enfermedad. Y cada vez más añosa también. Claro. ¿Hay un solo tipo de demencia? Pregunto esto porque todo el mundo asocia la palabra demencia con el término Alzheimer. Claro, tenemos muchísimos tipos de demencia. Por un lado están las degenerativas. Allí a la cabeza, por frecuencia, con gran diferencia, la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente de todas, es la que todos conocemos o la que habitualmente asociamos con el término demencia. Pero tenemos también otras demencias que son menos frecuentes, pero no menos importantes porque el curso clínico a veces puede ser un poco peor, como la demencia frontotemporal, aquella de la que se diagnosticó hace poco Bruce Willis, demencia por cuerpos de Lewy y otros tipos de deterioro cognitivo degenerativo. Y luego también tenemos causas secundarias de demencia. Por ejemplo, tenemos demencia vascular en aquellos pacientes que han tenido ictus a repetición o que tienen mucha carga de lesiones isquémicas a nivel cerebral. Entonces hay muchísimos tipos, aunque es verdad que la población general suele representarla con el término Alzheimer. Y luego, ya para tomar un poco lo de la pregunta anterior, ¿qué nos espera a nosotros? Nosotros tenemos un gran problema aquí y el gran problema que tenemos es que tenemos muy poca estadística de nuestra población. En eso hay otros países que nos llevan mucha ventaja. Tenemos muy pocas bases de datos nacionales sobre pacientes con demencia y eso hace que no tengamos tan conocidas las características de nuestra población en este sentido. En el video, aparte de nombrar Guatemala, Nicaragua, nombraban a Perú. Muy probablemente nosotros estemos también allí en esa línea de países en los que se prevé que haya un aumento de casos bastante importante. Recordemos que tenemos una población con una incidencia bastante alta de factores de riesgo vascular y que también tenemos sectores de la población con niveles formativos o de educación bastante bajos y eso quiere decir que tienen menor reserva cognitiva que otra parte de la población y eso también influye mucho en las posibilidades de desarrollar o no demencia. Pregunta clave. Si un familiar mío tuvo una demencia, ¿es más probable que yo tenga demencia o vaya a tenerla en el futuro? Claro. Probable sí, seguro no. Es decir, para que una persona desarrolle una demencia degenerativa tienen que interactuar muchas cosas. Genética, factores de riesgo como la edad, factores de riesgo vascular, el sexo incluso. Entonces, si tenemos un familiar de primer grado con demencia tipo Alzheimer, por ejemplo, tenemos más probabilidades de tener la enfermedad que una persona que no tiene ese familiar. Pero eso no quiere decir que la vayamos a tener sí o sí, porque como te digo, depende de que interactúen muchos factores y puede que tengamos ese, pero no los otros. Y justamente para quienes nos escuchan y quienes nos ven, ¿cuándo debemos sospechar que un familiar tiene demencia? ¿Qué características o a qué características debemos prestar atención? Y es posible autodetectarla, es decir, ¿puedo darme cuenta de que yo en realidad estoy caminando hacia la demencia? Ok. En ese sentido, el problema es que muchas veces, tal vez por desconocimiento, porque esa es otra de las falencias que tenemos en la educación a la población, siempre asociamos que la persona de 80 años que se comienza a olvidar de las cosas, que a veces sale y se pierde, es porque está envejeciendo y eso es normal. Pero realmente no, todos envejecemos, eso es claro, pero el envejecimiento puede ser saludable. Entonces, aquella persona que ya tiene fallos de memoria que comienzan sobre todo a afectar en su funcionamiento diario, ya no lo puedes dejar solo en casa porque se olvida de esto, se olvida de aquello, no puede salir a comprar el pan a la tienda donde iba siempre porque ya no sabe cómo volver. Son cosas que deberían encendernos ahí la bombilla. Probablemente los que más deban estar pendientes deben ser los familiares, porque de hecho en estadios muy tempranos de la demencia el paciente muchas veces no es consciente de lo que le pasa, no es consciente de su déficit. Entonces son estos estadios en los que los familiares, la atención que le damos a esas personas es importante para poder tratar la enfermedad y buscar consulta. Ya escucharon, no hay que estigmatizar primero el término y en segundo hay que prestar atención a todas estas características. Pero una vez que hemos detectado que un familiar puede tener demencia o que puede tener alguna de estas características que nos has contado, entonces, ¿qué debemos hacer? Pues lo primero, buscar atención médica especializada. O sea, realmente el tratamiento del paciente con demencia debe ser multidisciplinar. O sea, nosotros como neurólogos dirigimos, entre comillas, ese equipo,
porque habitualmente somos la especialidad sobre la que recae el diagnóstico, gran parte del tratamiento farmacológico, pero son pacientes que también deberían seguirse, pues en muchos casos, según las manifestaciones que tengan también, con psiquiatría, con geriatría, porque muchas veces hacen complicaciones a otros niveles, requieren otro tipo de cuidados, rehabilitación, terapia física, terapia ocupacional, etc. Muchos tienen diabetes, factores de riesgo cardiovascular. ¿Y qué puede esperar la familia? Porque esa es una pregunta que hacen los pacientes habitualmente. Claro, yo no me encargo de responder esto porque lo hacemos en un equipo, pero los pacientes siempre preguntan, ¿y esto va a ir a peor, doctor? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar y disminuir, además de lo que ya hacen ustedes como médicos, yo como familiar, qué puedo hacer para detener la progresión de la demencia en mi ser querido? Ok, ya una vez que el paciente ha sido diagnosticado de una demencia degenerativa, pues por desgracia de hoy no tenemos cura, no es una enfermedad que sea curable, es una enfermedad que es tratable porque tenemos algunas medicinas y tratamientos no farmacológicos que nos pueden ayudar en el control de esta enfermedad, aunque es cierto que la tendencia natural de la enfermedad va a ser avanzar, a ir a peor. Eso no quiere decir que nuestro familiar sí o sí dentro de 2, 3 años va a estar postrado en una cama. Cada paciente avanza de una forma distinta. Hay pacientes que progresan un poco más rápido, otros que progresan más lentamente. Y aunque no tenemos cura, pues sí que tenemos fármacos que nos permiten tratar ciertos síntomas propios de la demencia y también hay otro tipo de actividades no farmacológicas que nos sirven mucho. El tema del control de factores de riesgo vascular es algo en lo que yo muchas veces en mis pacientes con demencia, sobre todo cuando son de reciente diagnóstico, probablemente en lo que más hincapié hago es en las cosas no farmacológicas, porque son muy importantes. O sea, si el paciente es diabético, pues un buen control de su diabetes. Que el paciente lleve una dieta saludable, porque ese es otro tema. Nuestra dieta pues, no es la más saludable de todas. Si el paciente haga actividad física, se ha visto que la actividad física es importantísima para pacientes con enfermedades degenerativas, como como las demencias, como el Parkinson. Y luego algo en que yo también hago mucho hincapié en la estimulación cognitiva, en que el paciente se mantenga haciendo en su día a día actividades que lo mantengan alerta, que mantengan su cerebro ágil, crucigramas, sopas de letras, este tipo de cosas, u otras actividades como pintar, hacer actividades manuales, que al final mantienen estimulando ciertas áreas de la corteza cerebral que permiten que el paciente aguante y que esa demencia pues tal vez no avance tan rápido. Muchas gracias, Michael. Pero antes de terminar, para quienes nos escuchan y estén preguntándose dónde podemos ubicarte, en dónde pueden consultar, si están teniendo algún familiar con uno o varios de estos síntomas y signos, cómo hacer para localizarte. Y antes de que nos digas, en este podcast tenemos una costumbre de pedirle a cada invitado que nos cuente una anécdota, sea personal si quieren, curiosa, profesional, que les haya impactado durante su vida como especialista en formación, como neurólogo, como tratante, como docente o como persona vinculado a esta profesión. Ok, primero en cuanto a cómo contactarme, pues me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram, @Dr. Michael Palacios, o contactarme vía WhatsApp o por llamada telefónica al 096-802-6988. Estaremos encantados de atenderlos y de solucionar todas sus dudas. Con respecto a la anécdota, pues probablemente tenga miles, ¿eh? Si hablamos de una que me haya impactado, ya es algo que me pasó durante el posgrado, durante la residencia. Yo en esas épocas estaba ya, si no me equivoco, estaba en el 3er año de residencia. Habíamos ingresado a un paciente por un infarto cerebral muy pequeño. El paciente tenía muy poquitos síntomas. Y estábamos en una guardia de fin de semana. De pronto nos avisan porque el paciente comienza a sentir dolor en el cuello y el paciente murió, de hecho, enfrente de todos nosotros. ¿Por qué traigo tal vez la anécdota a colación? Porque yo en ese momento pues ya era R3, llevaba ya algunos años de médico, 3 años haciendo neurología, había visto muchos pacientes que se complicaban, pero nunca un paciente que se complicara de manera tan brusca. Y probablemente eso me hizo darme cuenta de que nosotros como médicos, aparte pues, de ser médicos, de tratar de curar a los pacientes, también somos seres humanos y que nunca dejamos de sentir. Y siempre para nosotros lo más importante es la salud del paciente. Intentamos que el paciente esté en las mejores condiciones siempre, pero muchas veces no lo conseguimos. Y eso a veces es frustrante, pero es parte de nuestra profesión. Y yo creo que tal vez fue una de las experiencias que más me marcó durante la residencia. Esa pérdida de ese paciente, no haber podido hacer nada para sacarlo en ese momento porque fue algo fulminante. Por supuesto, un impacto tremendamente importante. Síganos en nuestras redes sociales, @Dr. Carlos Silva Vaca, Intermedical, Centro de Medicina Especializada. Sigan al Dr. Michael Palacios
él también... ¿Y dónde pueden ubicarte? ¿Dónde está tu consultorio, Michael? Yo ahora mismo en el Centro Médico CEDIPE, detrás del Policentro. Ya lo escucharon. Si tienen alguna duda para un neurólogo cualificado, altamente competente, el doctor Michael Palacios. Sin más, me despido invitándolos a un nuevo episodio la próxima semana en Cita Médica Podcast.